Hemos estado trabajando una serie en estas semanas acerca del Sermón del Monte, la hemos llamado The Kingdom, que significa el reino, y está basada ¿en qué? En el Sermón del Monte, ¿no? Y hemos podido ir aprendiendo algunas cosas acerca de lo que este Sermón del Monte nos dice o nos quiere enseñar. Y en esta mañana vamos a adentrarnos en un tema que también Jesús consideró que era importante que para nosotros los creyentes lo pudiéramos pensar, reflexionar, en lo cual Él creyó que era importante que nosotros pudiéramos caminar. Así que vamos directamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 48. Es la última parte del capítulo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 38 al 48. Muy bien, dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien. El pasaje que Jesús en esta mañana quiere enseñarnos empieza diciendo ojo por ojo y diente por diente. Tal vez unas palabras o una frase o un refrán bastante conocido porque se le conoce como la ley del talión, ¿no? Ni siquiera era algo que es original de la Biblia, sino que cuando uno estudia acerca de las culturas y de la historia bíblica, se da cuenta que mucho antes de que esta ley fuera escrita, ya algunos pueblos lo practicaban. Por ejemplo, los babilonios, esta frase o este principio estaba en el código que se conoce como el Código de Hammurabi. Y estaba ahí presente, y lo que hace Dios es hacer eco de esos principios y entonces enseñarlos. Entre paréntesis, en algunos ámbitos educativos o teológicos, justamente este versículo es el argumento que muchos teólogos dicen para afirmar que todas las religiones son iguales y que porque tienen el mismo origen o provienen del mismo origen. Pero en realidad el argumento correcto sería que esta verdad o este versículo afirma la verdad bíblica de que cuando Dios nos creó a su semejanza, y por lo tanto hay en nosotros intrínsecamente un destello de conciencia y de moralidad, ¿no? Eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia, porque aún antes de que se establecieran los 10 mandamientos o se pusiera la ley, ya las personas tenían conciencia de hacer cosas buenas o de hacer cosas malas. Recién en el Éxodo podemos encontrar que se dice específicamente no matarás, por ejemplo, o no cometerás adulterio. Pero, por ejemplo, recuerden la historia cuando Abraham desciende a Egipto y hace pasar a su hermana por su esposa, y el rey quiere, digamos, estar con ella, y después se da cuenta que en realidad no era la hermana, sino que era la esposa. ¿Qué dice este rey
pagano de Egipto. ¿Cómo no me dijiste la verdad y yo iba a cometer este tan grande pecado? ¿De dónde él tenía conciencia de que acostarse con la mujer de otra persona estaba mal? Porque había una conciencia intrínseca en él, había una moralidad, y por eso nosotros toda la creación somos seres a su imagen y a semejanza. Entonces, esta ley, para el tiempo en que Jesús lo dice o la repite, está en un tiempo donde los fariseos y los escribas le habían dado una interpretación incorrecta. Entonces lo que Jesús hace y lo que yo quiero desarrollar son tres cosas que Jesús hace con este tema. Y es primero hacer una interpretación correcta de este pasaje o de esta enseñanza. Segundo, Jesús les propone una nueva manera de hacer las cosas a ellos como discípulos. Y tercero, les da el por qué deberían ellos actuar de diferente manera y no como las otras personas están actuando. Esta ley del talión está ubicada en el Pentateuco, ¿no? Aparece 3 veces en el Antiguo Testamento, esto de ojo por ojo, diente por diente. Jesús solamente cita una parte, pero dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, y da otros ejemplos acerca de esto. Pero lo que estaba sucediendo, y por lo cual Jesús lo trae a relación, es porque los fariseos y los escribas, los rabinos de esa época, lo estaban enseñando de manera incorrecta. Porque los fariseos y los escribas lo estaban enseñando como que esto era una licencia para la venganza, que esto era un permiso para uno entonces poder vengarse de las cosas que estaban haciendo otros. Entonces hay 2 errores de interpretación en este pasaje. El primero es que esta ley, cuando se dio o Dios se la dio, no se la dio a las personas, sino que se la dio a los jueces. Dios no se la da al pueblo, Dios se lo da a ¿quiénes? A los gobernantes, a los jueces, a los que tenían que atender casos civiles. O sea que esta ley está enmarcada ¿en qué? En un marco de justicia en el gobierno, los que tienen que dictaminar justicia. No estaba dicha ¿para quién? Para el pueblo. Y lo segundo, el segundo error de interpretación es que no solamente que era una ley que había sido dicha solamente para los jueces o para los que estaban en gobierno, sino que era una ley restrictiva y no permisiva. ¿Qué quiere decir que era una ley restrictiva y no permisiva? Bueno, en los que conocen un poco más de derecho están relacionados con este tema, pero tenía que ver con la ley que hoy tal vez se conoce como la ley de la reciprocidad. O sea, que la pena sea congruente ¿con qué? Con el delito, ¿no? Entonces, ¿por qué era una ley restrictiva? Para que el castigo sea ¿qué? Proporcional al crimen cometido. ¿Me hago entender? O sea que si una persona tal vez robaba, no se le diera un castigo que se le daba, por ejemplo, el mismo castigo que se le diera a alguien que viola. ¿Me hago entender? O sea, sino que esta ley lo que quería hacer era restringir el uso inadecuado de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nosotros como seres humanos no solamente a devolver el daño que nos han hecho, sino que la mayoría de las veces y por lo general nosotros siempre lo devolvemos exageradamente. Nosotros siempre lo devolvemos de manera excesiva. En una ocasión era feriado y nosotros con mi esposa quisimos o determinamos que ese día íbamos a hacer algo, a salir, a aprovechar el día, que íbamos a pasear, que no íbamos a estar en la casa. Pero salimos y lo primero que teníamos que ir a hacer era sacar dinero, ¿no? Y entonces cuando fuimos, a mi esposa, por alguna razón, se le habían olvidado las claves del cajero, no podíamos sacar dinero, así que estábamos sin un peso. Y ella estaba bloqueadísima, incluso ella había anotado las contraseñas en una nota de su celular, pero a esa nota de su celular también le había puesto contraseña y también se le había olvidado esa contraseña, así que fue un momento horrible. Yo me enojé mucho, tengo que confesar que me enojé con la situación. ¿Y a qué voy? Que entonces mi manera de responder ante esta ofensa que yo sentía que ella me estaba haciendo o la situación que había sucedido era que yo
después de que ella igual pudo solucionarlo, ¿no? Se pudo, bueno, este dinero, esta persona que nos lo dé y después nosotros cuando podamos solucionar, porque hicimos la solicitud de cambio de clave, cuando ya pudimos solucionar se lo devolvemos y punto. Pero mi actitud fue, ahora no hacemos nada. Ahora nos vamos para la casa, ¿no? Esa fue mi actitud. Un poco exagerada, ¿no? Porque yo la quería castigar excesivamente por esa acción que ella había cometido. Entonces, ahora yo le quería hacer sentir que ella dañó todo el día. Ahora que no se podía hacer nada, que ya el día estaba dañado por esa situación que ella había cometido. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nuestros corazones a no solamente devolver el mal, sino que cuando lo devolvemos de manera excesiva. Queremos siempre hacerle sentir a la persona que el daño que nosotros le podemos ocasionar es peor. Por eso es que, por ejemplo, a veces si el esposo le dice a la esposa, o la esposa al esposo le dice A, el esposo le dice A, la esposa le dice A y B, ¿no? Y si la esposa le dijo A y B, el esposo le dice A, B y C, ¿no? Y si la esposa le hizo A, B, C, yo le digo A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y si ella me dijo A, B, C, D, E, F, G, yo digo A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, y así la cuestión va ascendiendo porque nadie se quiere quedar con la ofensa, sino que de manera excesiva yo quiero entonces devolver. Fíjense, a los que les gustan las películas, traje unas imágenes que apenas las vean se van a poder identificar con ellas, que muchas de las películas de Hollywood, las que se están haciendo, tienen mucho éxito porque se tratan de ¿qué? De la venganza. Hay una película que se conoce como Otro día para morir o Otro día para matar, que se conoce en inglés como John Wick, ¿no? Algunos la vieron. ¿Qué pasa en esta película? Es un tipo que su esposa había muerto y su esposa antes de morir le había regalado un perrito. Y viene un tipo de la mafia cualquiera y de repente, casualmente, se mete a robar a la casa de este tipo y en medio del robo le mata el perro. El problema es que no sabe con quién se había metido. Y eso nos gusta, ¿no? Cuando diga, uy, no sabe con quién se metió. ¿Por qué? Porque ahí empieza el papá de este tipo de la mafia, se da cuenta a quién le había hecho y él dijo, pero ¿cuál es el problema de que yo lo había hecho? Y él dice, no, el problema no es lo que hiciste, sino a quién lo hiciste, ¿no? Y entonces ahí se desarrolla toda la trama de la película y viene este John Wick y mata a toda la mafia. ¿Por qué? Por un perrito. Le mataron un perrito, pero él castiga ¿a quién? A toda la mafia. ¿Y saben cuántas películas ya han salido de esas? 4 películas. ¿Por qué? Porque al ser humano nos gusta la venganza. Porque nos gusta ver cuando una persona, otra película, por ejemplo, es Búsqueda Implacable, ¿no? Este tipo, Liam Neeson, cuando le secuestran a la hija y que él llama y dice, te haré cosas que no sé qué, que nunca no sé qué. Y claro, y a nosotros esa es la parte que, uy, ahora se viene la venganza, ahora se viene. Y hay miles de películas con esta misma trama, porque lo que describen es la realidad de nuestros corazones. Que a nosotros nos gusta devolver las cosas y nos pasa en todos los ámbitos. Nos pasa en el ámbito matrimonial, tal vez como la situación que yo conté, pero nos pasa en todas las relaciones también. A veces los padres con los hijos, el castigo que devuelven cuando una actitud de su hijo no le gusta es de manera excesiva. Hacerle sentir que no se puede equivocar más, que no puede fallar más. Y entonces le imponemos castigos excesivos por los hechos. O a veces los hijos también castigamos a nuestros padres con ciertas actitudes. Cuando yo me doy cuenta que a mi papá ciertas actitudes mías no le gustan, entonces cuando yo me enojo, tengo rabia, ¿qué hago? Más lo hago, ¿no? Por ejemplo, mi papá era una persona que cuando te pedía hacer cosas, él le gustaba que uno las hiciera rápido, ¿no? Que uno las pudiera hacer lo más rápido posible. Entonces cuando yo me enojaba con mi papá por lo que me mandó a hacer, ¿yo cómo las hacía? Lo más lento posible, ¿no? Y entonces él se ponía a mirarme y yo, si tenía que levantar algo así, yo,
Y iba así. ¿Por qué? Porque yo le quería hacer sentir, ¿no? Devolver la ofensa porque me sentía ofendido. Y entonces uno intenta devolver siempre la ofensa y de manera excesiva. Así que Jesús consideró que era importante que nosotros pudiéramos entender bien este tema de la venganza. Porque todos los días nosotros estamos expuestos a situaciones donde tal vez nos ofenden, donde recibimos tal vez insultos, donde recibimos tal vez agravios, y el Señor quería que nosotros pudiéramos saber cómo responder. La Biblia misma está llena de situaciones de venganza, ¿no? Por ejemplo, la situación de los hijos de David. Cuando uno viola a su hermana, ¿no? Se desarrolla toda una trama de venganza y termina en una tragedia. O tal vez la más conocida historia de venganza tenía que ver ¿con qué? Con la historia de Sansón. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Sansón? Gracias Angelito, a él le sucedieron algunas cosas y él todo lo que hizo después en su vida se olvidó del propósito de Dios para vivir, ¿para qué? Para vengarse. Incluso es tan fuerte el deseo de venganza en el ser humano que las últimas palabras de Sansón fue una oración donde ¿qué le pide a Dios? Señor, lo único que te pido, o sea, si tú le pudieras pedir algo a Dios y el Señor dice, yo te lo voy a cumplir, pídeme algo, ¿qué le pediría? Bueno, Sansón le pidió, Señor, permíteme vengarme de mis enemigos. Imagínense, o sea, Dios te está dando la oportunidad de que le pidas algo y te lo va a cumplir. Y la oración que le sale a hacer a Sansón es que, permíteme que lo último que yo haga sea ¿qué? Vengarme de mis enemigos. Entonces, esta ley, por eso es una ley que restrictiva, no era una ley permisiva, no era que Dios estaba dando cabida a que las personas se pudieran vengar, sino que pudiéramos limitar, digamos, el castigo que nosotros damos. Santiago capítulo 1, versículo 20, da la explicación de por qué nosotros castigamos de manera excesiva. Dice, porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Porque cuando tú estás enojado, cuando tú estás airado, nunca vas a actuar conforme a la voluntad de Dios. Dice Santiago, en la ira del hombre no se obra ¿qué? La justicia de Dios. Y Jesús viene hablando de la justicia, porque si vamos estamos leyendo el 5:38, pero si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20, o sea, unas hojas ahí antes de tu Biblia, ¿qué dice el Señor? Porque os digo, y Dieguito nos los enseñaba, porque os digo que si vuestra justicia no fuere ¿qué? Mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en qué? En el reino de los cielos. O sea que lo que Jesús quiere es que nuestra justicia sea ¿qué? Mayor a la justicia que ellos estaban enseñando, a que estaba permitido devolver el mal por el mal. No, Jesús dice, yo les traigo una nueva manera de hacer las cosas. Por eso la persona que, por ejemplo, se expresa de la siguiente manera, a mí como me traten, yo trato. Esa persona lamentablemente no está tomando un modelo bíblico. Las personas que dicen, no, a mí, así como a mí me hablan, yo hablo. Eso es muy humano. Eso es muy humano, pero no es bíblico. Eso es muy humano, pero no es lo que Jesús enseñó. No, si a mí me tratan mal, yo trato mal. Eso es muy humano. Eso es muy tú. Pero no es muy Dios. Eso no es muy Jesús. Eso no es muy de un discípulo de Jesús. Ese no es el modelo bíblico que el Señor nos enseñó. Entonces, no solamente que Jesús viene a traer una interpretación correcta de la ley, sino que entonces les propone ¿qué? Una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y cuál es esa nueva manera entonces de hacer las cosas? Bueno, la propuesta de Jesús es devolver bien por mal. Esa es la propuesta de Jesús. Sencilla, ¿no? O parece sencilla. ¿Devolver qué? Bien por mal. ¿A qué estamos llamados los discípulos de Jesús? A devolver bien por mal. Y entonces Jesús pone 5 ejemplos de cómo nosotros podemos aplicar estas situaciones. Entonces lo vemos, volvamos a leerlo. Dice,
Versículo 39, pero yo digo, no resistáis al malo, y dice, antes que cualquiera que te diera en ¿qué? En la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 1, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 2, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él. 2, llevamos 3. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehúses. 4, y después Jesús dice, amarás a tu prójimo, o a ustedes les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. 5 ejemplos que Cristo coloca acerca de cómo podemos aplicar la justicia de Dios en medio de las situaciones que a nosotros nos acontecen. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Que si alguien te golpea, ¿qué? En la mejilla, ¿qué? No en cualquier mejilla, sino en la mejilla, ¿qué? Derecha. ¿Por qué la Biblia es específica cuando dice en la mejilla derecha? Bueno, porque no era un simple golpe. Jorgito, ¿ayudas un segundito? Vamos a poner por obra esta práctica. Porque por lo general, no tengan miedo, porque por lo general uno es derecho, ¿no? Y en la cultura judía, la mano derecha era la mano diestra, era la mano con la que se hacían las cosas más importantes en la cultura oriental. Es así, incluso el salmista David cuando habla, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias ¿a qué? A tu diestra. ¿Por qué? Porque en la cultura judía la mano derecha tenía una importancia y también la mano izquierda, pero la mano izquierda se usaba para cosas que viles, para limpiarse el cuerpo, ¿no? En las culturas orientales la mano izquierda no se utiliza, por ejemplo, para comer, es una mano a veces considerada inmunda. Entonces, si esta es la mejilla derecha de él y esta es la izquierda, ¿no? Porque yo estoy de frente. Si yo quiero darle un golpe en la mejilla, si yo se lo doy así, esta sería la mejilla ¿qué? Izquierda de él. Pero Jesús está hablando de la mejilla derecha. O sea que yo no puedo hacer así, sino que el golpe, entonces que al que él está haciendo referencia es esto. El golpe que se daba con el canto de la mano. Este golpe. Gracias. Y ese golpe no era un golpe de agresión física, sino era un golpe de humillación. No sé si vieron películas de época donde los ingleses que tenían guantes en la mano se lo quitan y hacen, ¿no? Cuando te dan un golpe de esos era porque delante de todos te querían humillar, porque delante de todos te querían que tú quedaras avergonzado. Entonces Jesús no está hablando de que uno debe aguantarse una agresión física, sino que está hablando de ¿qué? De un insulto. Cuando tú recibas ¿qué? Un insulto, cuando a ti te humillen, cuando a ti te agravien, cuando a ti te hagan quedar avergonzado en medio de las personas, ¿cuál debe ser tu actitud? Bueno, Jesús dice, ustedes deberían hacer lo mismo que yo hice. ¿No? Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 23, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamados, versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga ¿qué? Justamente. ¿Qué hacía Jesús cuando era insultado? No respondía. Incluso hay personas que pudieran decir, bueno, pero una cosa es que se metan contigo, pero si te meten con tu mamá, con mi mamá nadie se mete, ¿no? Que se metan conmigo, pero
con mi mamá no. Bueno, a Jesús se le metieron con la mamá. Para que tú sepas. ¿Se acuerdan cuando en los evangelios dice o le preguntaban a Jesús, ¿y dónde está tu padre? A Jesús un día le preguntaron, la verdad, bueno, ¿y dónde está tu padre? No era que le estaban preguntando dónde estaba José. Era que le estaban haciendo referencia a ¿qué? A con quién se había acostado María y de quién era hijo de él. Entonces, incluso a Jesús, cuando se metieron con su familia y se metieron con su mamá, ni siquiera respondió. Y la propuesta de Jesús es que cuando a ti te insulten, cuando a ti te agravien, cuando a ti te humillen, debes estar dispuesto a ¿qué? A poner la otra mejilla. Pero el segundo ejemplo que Jesús coloca, ¿cuál es? Dice, si alguien te lleva a juicio o a pleito y quiere quitarte la túnica, dale ¿qué? También la capa. Porque cuando alguien perdía un juicio, ellos tenían la túnica iba primero y luego se colocaba la capa, ¿no? Entonces cuando una persona era llevada a pleito por alguna deuda que no podía pagar, entonces le quitaban sus ropas y que eso era como parte ¿de qué? De pago, ¿no? Y entonces si alguien te lleva a juicio legal y tú sufres una pérdida, Jesús ¿qué estaba pidiendo que hagamos? Que incluso estuviéramos dispuestos a entregar más. Por eso las enseñanzas de Jesús son tan ofensivas para algunas personas. Son tan difíciles e imposibles de cumplir, según algunos dicen. Porque Jesús está haciendo que caminemos en una nueva justicia, en un nuevo sentido de justicia, que no cabe en nuestro razonamiento humano, que nuestros sentidos humanos tal vez no están naturalizados para hacerlo. Porque solamente estas cosas se pueden hacer ¿bajo qué? Bajo la justicia de Dios, bajo el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Jesús no solamente dice eso, sino que también dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga, ¿por qué? Por una milla, ¿qué tienes que hacer? Ve con él 2. ¿Y por qué Jesús dice eso? Porque el pueblo judío estaba bajo el imperio ¿qué? Romano. Y los soldados romanos tenían la licencia, el derecho de pedirle a cualquier ciudadano que lo ayudara a llevar sus mochilas de batalla por lo menos una milla, que equivale más o menos a 1 kilómetro. Entonces, si un soldado romano quería a cualquier ciudadano, a ti o a mí, le podían pedir, deja lo que estás haciendo, no me importa la ropa con la que estás, si te vas a ensuciar, no me importa si vas para algún lado, no me importa, necesito que me lleves esta carga de aquí para allá. ¿Eso cómo se llama? Abuso, ¿no? Pero cuando la gente incluso abuse de ti, Jesús, ¿qué estaba diciendo? Tú estás dispuesto a dar más. Esa es la justicia que Dios pide que hagamos. Pero Jesús también pone otro ejemplo. Y Jesús dice, al que te pida, ¿qué? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y aquí hay una diferencia con el mandamiento anterior. Porque en el caso anterior, la persona estaba ¿qué? En inferioridad de ¿qué? De condiciones. Porque un soldado romano estaba por encima de él. Pero el siguiente ejemplo es para también mostrarte que no solamente debes actuar de esta manera cuando estás en inferioridad de condiciones, sino que cuando estás en superioridad de condiciones. Porque el siguiente ejemplo ya no tiene que ver con alguien que está encima mío, sino está colocando un ejemplo de alguien que está ¿qué? Debajo mío. Porque cuando está diciendo si alguien te pide, es porque evidentemente está en una peor situación que la que tú estás. Es porque tú estás mejor que esa persona. Entonces lo que está haciendo Jesús es decir, no solamente debes actuar dando mucho más y siendo mucho más generoso, o cuando te agravien y cuando tú estés en una posición de inferioridad y te toque obedecer,
sino aun cuando tú estás en una posición superior a otras personas, tu justicia debería ser mayor. Porque muchas personas cuando están en superioridad de condiciones, entonces ejercen con toda libertad la venganza que siempre estuvo en sus corazones. Hay gente que expresa cosas como, el día que yo tenga plata, mi familia va a saber lo que es la necesidad. Expresa cosas así, el día que yo tenga ya mi casa, no voy a invitar a nadie. O el día que yo, y siempre, ¿por qué? Porque cuando estamos en posiciones de superioridad, entonces también cometemos este tipo de ¿qué? De venganzas. Porque hay gente que solamente quiere tener dinero o quisiera tener dinero para humillar a los que los humillaron. Hay gente que solamente se quiere comprar un auto para restregárselo por enfrente a aquellas personas que nunca creyeron en él. Hay personas que quieren conseguir cosas o hace viajes y se saca fotos en otros países o en ciertos lugares para decir, a mí me está yendo mejor que a ti. Hay gente que saca fotos en restaurantes, tal vez al que sabe que otra persona no puede ir y lo publica solamente para que esa persona sienta que yo estoy mejor que ella. Y esa es la justicia a la que el Señor se está haciendo referencia. No solamente cuando te insultan, te humillan, te avergüenzan, sino cuando tú estás en la otra posición, en la posición de avergonzar, en la posición de humillar, en la posición de autoridad, de mandar, ¿cómo vas a actuar? Y por último, Jesús le pide que amar a sus ¿qué? A sus enemigos. Y no solamente amar a los enemigos, sino que les pide bendecirlos. Les dice, a ustedes les fue dicho, amarás a tus enemigos y odiarás a tus enemigos. Imagínense cómo se había entendido tan mal la ley de Dios que a ellos lo que se les había enseñado era que debían odiar al imperio romano, que deberían odiar a sus enemigos. A ustedes les fue dicho y enseñado esto, pero esa no es la interpretación correcta. Yo les digo que amad a vuestros enemigos. Y dice bendecirlo. ¿Y qué es bendecir a nuestros enemigos? ¿Qué es bendecir a nuestros enemigos? Es al referirse y hablar bien de ellos. Ahora te pregunto, ¿cómo hablas tú de las personas que te ofendieron? Cuando tú estás enojado con una persona, cuando a ti una persona te hizo daño, en contextos, sea privados o sea público, ¿cómo te refieres a ella? ¿Qué términos utilizas para referirte a esa persona? Ese desgraciado, esa persona, e incluso algunos usan vulgaridades. Dice, ay, que me perdone Dios, pero esa persona es... Uy, perdón por lo que voy a decir, pero... ¿Cómo te refieres o cómo hablas de aquellas personas de las cuales te hicieron algo? Las que dijeron algo que no era cierto de ti. Las que te ofendieron, las que se inventaron un cuento de ti, las que se inventaron una historia que no era real, los que te están haciendo la vida imposible. ¿Cómo hablas tú de ellos? Porque lo que Jesús está proponiendo es que hablemos bien de ellos. Esa es la justicia que el Señor quiere que nosotros practiquemos. Que ni siquiera en nuestra boca haya palabras de insulto hacia aquellas personas que no nos caen bien. Y Jesús dice, porque ¿qué sentido tiene? Lo normal es que uno ame a los que lo aman y que odie a los que lo odian, pero eso lo hacen todas las personas. Eso es fácil de hacer. Eso ni siquiera tienes que ser discípulo para hacer eso. El discípulo es el que está dispuesto a ¿qué? A amar a las otras personas, a amar a sus enemigos, incluso a aquellos que son diferentes a ustedes. Porque los judíos solamente se juntaban con judíos. No querían saber nada de gentiles ni de publicanos. Y lo que Jesús les demanda es aún cuando haya otras personas que sean diferentes a ustedes, aún con ellos, deben amarlos. Su actitud para con ellos debe ser diferente.
¿Por qué? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviere ¿qué? Hambre, dale ¿de qué? De comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el ¿qué? Con el bien, el mal. Miren lo que dice. ¿Para qué debemos hacer el bien en contra del mal? Para que haciendo esto, ¿qué? Ascuas de fuego amontonemos sobre ¿qué? Sobre la cabeza. ¿Y qué son ascuas de fuego? Bueno, las ascuas de fuego eran tizones, eran carbones que la persona que quería demostrar humillación, quería demostrar humildad, se colocaba en una taza, se colocaba carbones encendidos, se los colocaba en la cabeza y iba a una plaza pública a demostrar su humillación, a demostrar su arrepentimiento, a demostrar su vergüenza. Y se arrodillaba y todo el mundo entonces entendía que esa persona estaba humillada por algo, que se sentía avergonzado por algo que esa persona había hecho. Entonces Jesús cuando dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿qué está diciendo Jesús? Porque cuando tú tienes una actitud diferente a la que te están tratando, entonces provocas que a la otra persona le dé vergüenza. Porque cuando alguien a ti te insulta, ¿no? Cuando alguien está airado por alguna cosa y empieza a insultarte de pronto en un lugar público, toda la gente está esperando que tú, ¿qué? Reacciones, ¿no? Toda la gente está esperando a ver tú qué le vas a decir. Y si tú actúas conforme a un discípulo de Jesús y dices, no voy a decir nada, ¿qué va a provocar? Que la gente que está viendo la escena, ¿quién dice? ¿Y este loquito quién es? El que está gritando, ¿no? ¿Quién es el que queda avergonzado? La otra persona. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Que nuestra manera de reaccionar, y lo voy a plantear de esta manera, que nuestra manera de reaccionar no sea conforme a lo que nos hacen, sino que sea conforme a lo que somos. Jesús no quiere. Y lo que Jesús nos pide es que no actúes conforme a lo que te hacen, sino que actúes conforme a lo que eres. Porque lo normal es que uno actúe conforme a lo que me hacen. Pero el discípulo actúa conforme a lo que ¿qué? A lo que es. Porque si a mí me hacen un insulto, lo normal es que yo actúe de la misma manera, insultando. Pero como yo no soy una persona que insulta, entonces yo no debo actuar como a mí me están haciendo las cosas. Yo debo actuar conforme a lo que yo soy. Y yo no soy una persona grosera. Yo no soy una persona agresiva. Yo tengo el carácter de Cristo en mi vida. Yo no soy una persona ofensiva. Entonces no voy a actuar conforme a lo que me están haciendo. Voy a actuar conforme a lo que soy. Y yo lo que soy es un hijo de Dios. Lo normal es que la gente actúe conforme a lo que lo hacen. Pero el llamado de Jesús, el desafío de Jesús, acá actuemos conforme a lo que ¿qué? A lo que somos. Entonces Jesús, a través de todos estos pasajes, no solamente está prohibiendo la venganza, sino que está pidiendo que paguemos ¿qué? Bien por mal. Un gran predicador que se conoce como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo alguna vez, escuchen bien, lo voy a decir literal, devolver mal por bien es de demonios. El que responde mal por un bien que le hicieron, eso es de demonios. Pero el que responde mal por mal es de bestias. El que cuando le hacen algo malo responde con algo malo, eso es de bestias. Y dice, el que responde bien por bien, eso es un hombre. Eso es de una persona, un ser humano natural. Pero el que es capaz de responder bien por mal, ese es hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El que devuelve mal por el bien que le han hecho,
eso es un demonio, decía Charles Spurgeon. El que devuelve mal por mal es una bestia. El que responde bien con bien, es un hombre, bien. Pero el que responde bien por mal, ese es un hijo de Dios. Ese verdaderamente es un hijo de Dios. Y aquí hay que tener cuidado porque muchos han utilizado también este pasaje para hablar de la actitud pasiva del creyente frente a las injusticias. Entonces, me tengo que aguantar de todo, me tengo que dejar entonces que me maten, tengo que dejar. No es lo que Jesús está diciendo. Jesús aquí no está en contra de la legítima defensa. Lo que Jesús quiere hacer es poner fin al ciclo de la ofensa. Porque la ofensa es un ciclo. ¿O no ha pasado que de generaciones en generaciones, por un enojo que mi bisabuelo tuvo con mi bisabuela y ni siquiera los conocí, todavía hay familiares que no se hablan? Todavía hay familias que no se sientan a la mesa juntas. Porque el ciclo de la ofensa y el ciclo de la venganza es como una bola de nieve que cada día va creciendo más y más. Entonces Jesús no está en contra de la legítima defensa. ¿Y por qué tú dices eso, Carlito? Bueno, porque analiza simplemente los ejemplos que Jesús está diciendo. Ninguno de los ejemplos que Jesús coloca tienen que ver con atentar contra la vida de otra persona. Porque si alguien te abofetea, no te mata. ¿Una bofetada te mata? No. ¿Que alguien te haga un juicio te mata? No está hablando de un atentado contra la vida. ¿Que alguien te pida hacer más de lo que te toca hacer? ¿Eso te están matando? No. ¿Que tengas que amar a tus enemigos te están pidiendo que te mueras? No. O sea, Jesús no está hablando ni está en contra de la legítima defensa, de que si tú estás con tu familia y viene un ladrón y tienes que defender a tu familia, Jesús no está impidiendo eso. Jesús está justamente colocando ejemplos donde no se está atentando contra la vida. Jesús está hablando de situaciones ¿en qué? En las que tal vez somos insultados, somos humillados, en las que tal vez nos abusan de nosotros en nuestro trabajo, nos piden hacer más de lo que nos están pagando. Jesús está hablando de situaciones donde tengo que sentarme a la mesa con una persona que no me cae bien, que son diferentes, que tienen otra cultura como familia, que son distintos a mí. Y Jesús me está pidiendo que me siente a la mesa con ellos igual. Jesús me está diciendo que si yo en un momento estoy en una posición superior a otros, que no utilice esa posición para humillar a otros. Porque yo soy el papá y aquí se hace lo que a mí se me dé la gana. Jesús está diciendo, no utilices tu posición de autoridad para humillar. Y entonces como tus papás a ti te trataron mal, entonces tú tratas mal a tus hijos. Entonces como a ti a veces te tratan mal en el trabajo y tú tratas mal a los de tu casa. Porque te las desquitas con los que menos tienen que ver. Y Jesús está hablando de una nueva propuesta de vida, una nueva propuesta de vivir la vida cristiana. Y por último, lo que Jesús hace es decirle entonces cuál es el propósito de actuar de esta manera. ¿Por qué yo debería actuar de esta manera? ¿Por qué como discípulo de Jesús debería yo actuar así? A ver, bueno, Jesús, ¿qué les dice? Leamos los últimos versículos. Jesús les dice, versículo 45, para que seáis, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y el versículo 48 entonces termina diciendo, sé pues que vosotros qué, perfecto, como qué, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. ¿Por qué el Señor te está pidiendo hacer todas estas cosas? Para que puedas ser como nuestro Padre que está aquí, en los cielos. Porque siempre el propósito de Dios fue revelarse a la humanidad. Siempre el propósito de Dios fue darse a conocer a las personas. Y no se le ocurrió mejor manera que haciéndolo por medio de la encarnación. Entonces Dios quiere mostrarse a su creación y entonces decide encarnarse en la vida de su Hijo. Decide que su Hijo sea la imagen perfecta de Él aquí en la tierra. Y luego, cuando Jesús viene y encarna a Dios aquí en la tierra, vive y hace todas las cosas que ha visto hacer al Padre. Y viene y refleja cuál es el carácter de Dios aquí en la tierra. Pero luego Jesús, cuando tiene que partir de esta tierra, entonces le encomienda la tarea de encarnar a Dios, ¿a quién? A sus discípulos. Por eso vemos que sus discípulos terminaron actuando de la misma manera que actuó Jesús. Porque cuando, por ejemplo, Jesús estuvo en la cruz, después de ser insultado, después de ser ofendido, después de ser agraviado, después de ser abofeteado, después de haber sido castigado, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús expresa en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces vemos en Hechos capítulo 7 que sus discípulos, uno de ellos, Esteban, cuando es apedreado por causa del evangelio, dice que levanta sus ojos al cielo y antes de morir expresa unas palabras que tal vez suenen igual a otras personas que las dijo. Y Esteban dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque entendió que el mensaje de Cristo debía encarnarlo. Que ahora era tarea de los discípulos de Jesús encarnar la imagen perfecta de Cristo en nuestra vida. Uno de los discípulos de Juan, del apóstol Juan, se llamó Policarpo. Él vivió en una época alrededor del 155 después de Cristo. Fue discípulo directo del apóstol Juan. Él fue obispo de una iglesia que está en Esmirna. ¿Se acuerdan en Apocalipsis que hay un mensaje a la iglesia de Esmirna? Bueno, Policarpo era pastor, era obispo en esa iglesia. Y a él es arrestado por el Imperio Romano, porque el Imperio Romano hubo un emperador que en ese momento quiso que se le rindiera adoración. Y entonces él no estuvo dispuesto a darle adoración al emperador romano, así que mandaron soldados a su casa. Y cuenta la historia que Policarpo, cuando ve que vienen los soldados romanos a arrestarlos, abre las puertas de su casa, los recibe y les prepara una mesa donde sentarse. Y obviamente que para los soldados romanos esto fue muy contradictorio. Y Policarpo les dice, aquí estoy. Porque encarnó el mensaje del Señor Jesucristo. Se entregó voluntariamente. Y luego de haber sido entregado, lo quemaron a Policarpo. Murió como mártir de la iglesia, quemado. Porque estuvo dispuesto ¿a qué? A encarnar el mensaje de Cristo. Y ese es el desafío que el Señor también nos hace como iglesia. Porque ahora nosotros como discípulos de Jesús, como creyentes, tenemos la responsabilidad de encarnar el mensaje de Cristo en nuestra propia vida. Por eso es que Pablo pudo llegar a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo ¿qué? Vive en mí. Y tal vez a mí no me van a crucificar, dijo Pablo, pero dice, juntamente con Cristo yo estoy crucificado. Porque la responsabilidad hoy de nosotros como creyentes es poder vivir bajo la justicia de Dios. Y yo quiero que tú en esta
mañana puedas reflexionar sobre esto. Si quieres colocarte en pie o quieres mantenerte ahí en tu lugar. Pero que podamos reflexionar en la manera en la que estamos aplicando los principios de Dios a nuestra vida. Y quiero hacer un desafío específico. Y es para aquellas personas que valientemente hoy se atreven a tal vez dar un paso al frente y expresarle a Dios, Señor, yo quiero tener la misma actitud que tú tuviste, como dice Primera de Pedro, quien cuando te maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y quiero hacerle un desafío especial a aquellas personas que digan, yo en esta mañana quiero encomendar mi causa a aquel que juzga justamente. Y no sé qué situación estás pasando. No sé qué situación estás viviendo. Tal vez es matrimonial, económica, laboral, un juicio, una casa usurpada, un trámite de divorcio, una separación. No sé cuál sea tu situación. Pero si hay alguno que hoy dice, yo quiero encomendar mi causa al que juzga justamente, te invitamos a dar un paso aquí al frente, porque queremos orar por tu vida. Queremos ayudarte en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos vida. Gracias porque en ella encontramos esperanza. Gracias, Señor, porque en ella también encontramos confrontación, corrección. Gracias porque a través de tu palabra yo encuentro una nueva manera de hacer las cosas. Yo encuentro una nueva manera de actuar. Yo encuentro una manera distinta de cómo responder ante situaciones que me parecen injustas. No es justo lo que estoy pasando. No es justo lo que me están haciendo. No es justo que yo sea el que tenga que humillarme cuando a mí fue que me humillaron. No es justo que yo sea el que tenga que dar mi brazo a torcer. No es justo que sea yo el que tengo que menguar. Pero si tu justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no podrás entrar al reino de los cielos.